Debo ser justo y quisiera recomendar este libro que se llama ¿Qué estabas esperando? Es una pregunta. ¿Qué estabas esperando? De Paul David Tripp. Ha sido muy útil para preparar esta exposición, hermanos. Así que les recomiendo si pueden ahí adquirirlo o pedirlo prestado. Sin duda va a ser de provecho. Bien, hermanos, vamos a 2 a los Corintios, capítulo 5. 2 a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 21. Dice, 2 a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 21. Dice la palabra del Señor, desde la Nueva Biblia de las Américas. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. Esta exposición lleva por título De la desilusión a la esperanza, el matrimonio bajo el Evangelio. De la desilusión a la esperanza, el matrimonio bajo el Evangelio. Sandra está en su casa con sus hijos y ve que su hija pequeña ha derramado la comida en el piso y esa fue la gota que rebasó el vaso. Ya no da más. Está cansada de que todos los días sean iguales, de afanes sin terminar. Su esposo Luis está fuera de la casa todo el día y cuando llega ella siente que no la ayuda y no valora el trabajo que ella hace y el desgaste que está sufriendo. Francisco descubrió por accidente un mensaje en el teléfono de su esposa en que un compañero de trabajo le coqueteaba y ella le respondió recibiendo esa coquetería. Y aunque no llegaron a concretar nada, eso nubló para siempre la imagen que tenía de su esposa. Y no puede olvidar ese mensaje. Bárbara no sabía que su esposo Andrés iba a ser tan apegado a su familia aún después de casarse. Y ella se siente como un agregado a la familia de su esposo. Y él todo lo quiere pasar con su familia, sus padres, sus hermanos. Y ella ahí pareciera sentirse sola y postergada, como si la lealtad de su esposo estuviera fuera de su casa. Eduardo está cansado de trabajar tan duro cada día. Cuando llega a su casa, su esposa Jessica no está arreglada como él quisiera. Pareciera que recién se hubiera levantado y está allí con sus niños gritando, esperándolo, luego de un largo día de trabajo. Pareciera que esa rutina los está matando. Alberto y Romina no pueden parar de discutir. Todos los días, si no es una cosa, es otra. Se piden perdón, pero por alguna razón no paran de chocar todos los días. Siempre hay algo que motiva una discusión entre ellos. Parecen historias familiares. Quizá hemos vivido o estamos en alguna de ellas. ¿Qué hacer cuando mi matrimonio no es lo que yo esperaba? ¿Qué hacer cuando la desilusión me embarga? Cuando pareciera que ya o me resigno o escapo de esta vida que me está asfixiando
y que me tiene muy triste, porque no es lo que yo había soñado vivir. Sin duda lo que vamos a ver ahora no son simplemente 3 pasos para recuperar tu matrimonio. No es simplemente una receta mágica que si tú sigues las instrucciones 1, 2 y 3, mágicamente mañana tu vida va a ser distinta. Pero sí, lo que creemos y lo que confesamos es que la palabra de Dios es suficiente para todas las áreas de nuestra vida. Ella es viva y eficaz y ella es la única en la que podemos encontrar la respuesta y la salida para esa desilusión que puede estarnos embargando en nuestro matrimonio. Y en primer lugar necesitamos apreciar la cruda realidad de nuestro pecado. No solo de nuestro pecado, sino que de el pecado. También debemos afrontar, en segundo lugar, una desilusión que es inevitable, tarde o temprano. Pero por último, también debemos buscar la esperanza en el lugar correcto. Y ese lugar es únicamente el Evangelio. En primer lugar, veamos nuestra cruda realidad. El texto dice, en el versículo 14, en 2 Corintios 5, dice, uno murió por todos, refiriéndose a Cristo. Cristo murió, ¿cierto? Y bueno, ahí la pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué murió? Y si usted ha estado ya un tiempo en el Evangelio, usted va a poder responder, porque somos pecadores, ¿cierto? Somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Nosotros estábamos perdidos. Cristo vino a salvarnos. Romanos 5 dice que cuando aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros. No porque éramos buenos, no porque, como dicen algunos hoy día, éramos tan valiosos que Dios no podía dejar que nos perdiéramos, sino porque Él nos amó, siendo nosotros pecadores. La Biblia no esconde la realidad de nuestro pecado, no la maquilla, sino que es tremendamente honesta sobre quiénes somos nosotros. Incluso ese hombre, conforme al corazón de Dios, fue capaz de traicionar a uno de sus hombres más leales, más fieles, y tomar su mujer y enviar a que lo dejaran morir en la guerra. El rey David, ¿cierto? Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero a ese punto llegó su pecado. Vemos a ese líder de los discípulos, Pedro, un hombre que destacaba, ¿cierto?, entre los 12, diciendo con juramento, yo no conozco a Jesús. Terrible, ¿cierto? No es un superhéroe, está lejos de serlo. La Biblia nos dice, en Romanos 3, un texto que puede ser muy conocido para ustedes, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Y ahí usted me puede decir, eso ya lo sabemos, la doctrina de la depravación total o la doctrina de la corrupción radical. Pero hermanos, resulta que siendo algo tan conocido para quienes ya hemos estado en el Evangelio un tiempo, siendo algo que lo vemos tan evidente en la Biblia, es de las cosas que más olvidamos en nuestro día a día, en nuestra relación matrimonial. Pareciera que aplicáramos otro estándar o otros anteojos a nuestra relación matrimonial. Y sin duda, hermanos, si estamos en Cristo hemos sido salvados. Es maravilloso eso. El Señor nos ha lavado de nuestra maldad, nos ha librado de la condenación, pero también la Biblia es clara que hay todavía presencia del pecado en nosotros. Y por eso el apóstol dice en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo. Todavía hay presencia de pecado en nosotros y eso genera una batalla en nuestro interior porque ese pecado contamina hasta lo más profundo de lo que somos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras intenciones, aún nuestras acciones más puras están manchadas de pecado. Y la única razón por la que pueden ser aceptables ante Dios es porque son hechas por medio de Cristo. Pero en nuestro corazón todavía hay presencia del pecado. Vivimos además en un mundo roto, hermanos. No necesito probar esto. Alrededor nuestro abunda la maldad, la decadencia, la apostasía, la blasfemia, la degradación moral.
familias rotas, matrimonios destruidos, niños que crecen en el abandono, personas que viven para la destrucción, viven para aquello que les va a dejar en la ruina espiritualmente y eternamente hablando. Y estas dificultades de este mundo roto rodean al matrimonio. Hay enfermedades que debemos enfrentar, que no estaban planificadas, que de repente surgieron, accidentes, necesidades, carencias, hay conflictos. Debemos también enfrentar el dolor de la muerte, la pérdida, en distintas formas. Todo esto rodea y presiona al matrimonio. Y además, hermanos, cada uno, marido y mujer, son pecadores. Lo que estamos hablando, hermanos, aplica al 100% de los que estamos aquí presentes. No hay nadie que pueda decir, yo estoy fuera de eso. Yo vivo en otra dimensión, yo estoy en otra realidad. Aplica a todos nosotros. Hermanos, todos nosotros, aún redimidos, todavía somos pecadores. Y tenemos nuestros días buenos y malos. Nuestros días en que pareciera que estamos rasgando el cielo y que nos sentimos plenos y seguros y gozosos. Y otros días en que estamos, pareciera, rasguñando el camino, arrastrándonos a ver si conseguimos no siquiera avanzar, sino que mantenernos en el camino. Hermanos, debido a ese pecado en nosotros mismos somos incapaces de hacer lo bueno. Incapaces de vivir en el matrimonio como Dios lo diseñó para que nosotros viviéramos en él. Tú, hombre, eres incapaz en ti mismo de ser el marido perfecto. Y tú, mujer, en ti misma, eres impotente para ser la esposa que deberías ser. Y cada uno tiene la materia prima en sí mismo para destruir su matrimonio. Cada uno, con ese pecado, aporta al matrimonio algo que podría destruirlo por completo, sin siquiera considerar al otro. Cada uno trae luchas personales que no son las mismas en uno y en otro caso. A lo mejor ella lucha con el ocio, con la vanidad, a lo mejor él lucha con la lujuria, con la indisciplina. Cada uno está luchando con sus pecados y trae esas luchas al matrimonio. Cada uno vivió vidas pasadas, a veces muy alejadas de Cristo, fuera del trasfondo de la iglesia, pero incluso si usted estuvo en la iglesia desde la cuna, si usted fue nacido y criado en la iglesia, hubo un tiempo en su vida que usted vivió sin un corazón transformado por Dios. Y aún habiendo sido salvo, puede ser que usted haya vivido gran parte de su vida en rebelión. O sin entender, a lo mejor en ignorancia, haciendo cosas, viviendo experiencias que nunca debió vivir. Y todo eso lo trae al matrimonio. Esas experiencias, al decir sí acepto, no se borran, no se eliminan. No le da amnesia de lo que usted vivió antes. Trae sus recuerdos, trae sus vivencias al matrimonio. Trae formas de ser que a lo mejor ni siquiera son pecado. A lo mejor uno ve el dinero como algo que gastar y el otro ve el dinero como algo que ahorrar. Uno a lo mejor funciona mejor en la mañana y el otro en la noche. Nos pasó, pobre Nati tuvo que sufrir que yo, hermanos, es como que se me enciende una ampolleta a las 10 de la noche. Y ahí es mi hora de mayor lucidez. Y pobre Nati tuvo que sufrir porque ella está acostumbrada al otro horario, hermanos. Y bueno, uno podría decir, ¿es pecado? No, no necesariamente. Depende de otras cosas, ¿cierto? Hay formas de ser, formas de vivir, culturas, trasfondo que traemos, que no necesariamente son pecado, pero ¿qué pasa? Al ser distintos el uno con el del otro, chocan. Y son detonantes de discusiones. Y hermanos, es que en el matrimonio tenemos la unión de dos pecadores en uno solo. Dice
dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, esa es una forma hebrea de hablar que quiere decir serán uno solo. Por eso Jesús luego dice, no son ya más dos sino uno. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y esa unión, hermanos, es lo que define el matrimonio. Es lo que lo hace una relación única, irrepetible. Usted no está relacionado con nadie más en este mundo como está relacionado con su cónyuge. Ni con su mamá, ni con su papá, ni con sus hermanos, ni con sus amigos más entrañables. Con nadie está usted unido de esa forma en una sola carne, en un solo ser, fundido delante de Dios. Espiritualmente, físicamente, emocionalmente, vivencialmente, en todo lo que usted hace. Es una sola carne. Y en ese sentido tenemos la tormenta perfecta, dos pecadores, con todas sus luchas, con todas sus debilidades, con todas sus falencias, bajo un mismo techo. Chocando, produciendo un conflicto, a veces por las cosas más ridículas. Y por eso, hermanos, debemos mirar esto a la cara. Tu mayor problema, el mayor problema en tu matrimonio, no es los problemas financieros, no son los desafíos de la crianza, no son los afanes desgastantes del día a día, no es el llevar el pan a tu mesa cada mes, no son las intromisiones de los familiares de uno y del otro. Ninguno de esos es el mayor problema del matrimonio. El mayor problema del matrimonio es tu propio pecado. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales mi cónyuge es el primero. No, hermanos. Dice, de los cuales yo soy el primero. Y bueno, lo leemos y decimos amén. Pero podemos en nuestro corazón decir, bueno, pero es que nadie sabe cómo es ella. Nadie sabe cómo es él. Si vivieran con él, si vivieran con ella, si lo conocieran, si tuvieran que soportar lo que yo soporto. Si ustedes supieran lo que he sufrido estando con esta persona. Hermano, si no eres el mayor pecador que tú conoces, no te conoces lo suficiente. Todos debemos confesar lo mismo. Yo soy el primero. Yo soy el mayor de los pecadores. Y por eso, hermanos, en segundo lugar hay una desilusión que es inevitable. Es inevitable, hermanos. Esto que es tan obvio, que es tan evidente, que es una verdad tan cruda que duele, extrañamente choca con nuestras expectativas. ¿Se acuerda de sus expectativas de noviazgo? O a lo mejor cuando ni siquiera conocía a su novio o novia y se imaginaba un matrimonio piadoso en el Evangelio. Vivimos en el mundo de los sueños. Cumple tus sueños, persigue tus sueños. Que nadie se oponga o se interponga en tus sueños. Que nadie te diga que no puedes. Y se nos llama a esta carrera interminable de alcanzar nuestros sueños, lo que yo quiero, mis metas, lo que yo anhelo. Estamos llenos de películas, bueno, cada vez menos, pero de los 90 para atrás al menos estaban esas películas de esos romances ideales que vencían todas las dificultades y terminaba con el vivieron felices para siempre. Pero extrañamente era como que todo se vivió antes del matrimonio y termina en el matrimonio. La película o la serie termina cuando se casan. Y de ahí para adelante como que se da por hecho, vivieron felices para siempre. Y tenemos estas expectativas del matrimonio. ¿Cuántas veces usted, o a lo mejor dijo esta frase, o escuchó a alguien diciendo, aunque vivamos debajo de un puente, con tal de que esté contigo, todo va a estar bien? Hermanos, qué ingenuidad, qué cosa más ilusa, ¿cierto? Pero es algo tan común, hermanos. Y puede ser que le advirtamos a los novios,
no se hagan expectativas irreales, pero les va a entrar por acá y les va a salir por allá, muy probablemente, porque no quieren arruinar este momento de ensueño. Quieren seguir viviendo con esa ideal en su mente. Y en ese sentido hay 3 vicios comunes. Uno de ellos es justamente tener expectativas irreales que ignoran la verdad de nuestro pecado. Es como que lo sacáramos de la ecuación, siendo que si hay algo cierto en este mundo es que estamos bajo el pecado, hermanos. ¿Cierto? Pero lo sacamos de la ecuación. Otro vicio común es confundir atracción con amor. Hermanos, cualquiera va a querer estar con otra persona con la que lo pase bien, con la que puedan ir a ver películas, con la que puedan ir a tomar helado, con la que puedan salir a comer. Eso también lo hace el mundo, hermanos. Todo el mundo disfruta de eso. La diferencia que nos distingue como cristianos es ese amor que Dios ha puesto en nosotros y que ama a pesar del pecado, a pesar de la debilidad, como vamos a ver. Pero por esa confusión entre atracción y amor es que muchos piensan que están enamorados cuando solamente están atraídos, fuertemente a lo mejor, pero atraídos por el otro. Les gusta el otro porque los hace sentir bien consigo mismos, porque los hace pasar un buen momento, porque les hace olvidar las dificultades de la vida. Pero luego cuando tienen que vivir con esa persona el día a día, precisamente esas dificultades que nos hacen a veces llorar, que nos hacen sudar frío, que nos hacen angustiarnos, ya ese momento de atracción va pasando y empieza a desnudarse los problemas, los cimientos en la arena. Y otro error común es pensar que el problema está en las circunstancias. Lo decíamos, el mayor problema no es alguna de las circunstancias, sino tu pecado. Las circunstancias solo detonan lo que ya hay en ti. Y a veces uno escucha esta frase: si tan solo no hubiera pasado tal cosa, nuestro matrimonio iba bien, hasta que él quedó sin trabajo, ahí empezaron los problemas. Nuestro matrimonio iba bien, hasta que nació un hijo inesperado, y ahí empezaron los problemas porque se nos desajustó toda la planificación. No, hermanos, el problema está en tu corazón. El hecho solo detonó lo que ya había en ti. ¿Usted ha escuchado esas historias terribles que a veces nos asustan de cuando hay una persona que entró en su casa y había olor a gas, un fuerte olor a gas, y encendió la luz en el interruptor y explotó la casa? ¿Por qué explotó la casa? ¿Porque encendió el interruptor? No. Muchas veces entró ahí, encendió, apagó el interruptor y no pasó nada, miles de veces. ¿Por qué explotó la casa? Porque había gas, un combustible allí, que con un detonante terminó en la explosión. Y así pasa con nuestro pecado. Está ahí el combustible esperando a ser detonado. Y a lo mejor una cosa que un día pasó desapercibida, otro día va a arruinar la experiencia a ambos, porque generó una discusión. No confundamos las circunstancias con nuestro pecado. El problema siempre va a estar dentro de nosotros. Lo que hay fuera simplemente va a revelar lo que hay dentro de nosotros. Y es que el pecado tiene efectos terribles en nosotros, hermanos. Hace que todo se trate de el yo, de mis necesidades, de mis deseos, de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta, de lo que yo pienso, de lo que yo estimo mejor. Y así estoy buscando mi reino. Lo que no solo es incorrecto, hermanos, no solo es incorrecto porque debemos buscar primero el reino de Dios, sino que también es una versión tan empequeñecida, tan empobrecida de lo que deberíamos buscar, hermanos. El reino de Dios es una causa eterna, es la más alta, la más noble, la más sublime de todas las causas por las que podríamos vivir. Y cambiamos eso por el pequeño y deforme reino propio, que no puede prosperar, que está destinado a la destrucción. Pero imagínense si cada uno está buscando su propio reino.
Cada uno de los cónyuges está buscando lo que a él le gusta, lo que a él le agrada, lo que él quiere. Están destinados a un conflicto. El pecado, hermanos, no solo nos hace falibles, no solo es que caemos, sino que además hace que nuestra visión de todas las cosas esté deformada. No vemos como debemos ver. Es como si nos pusiéramos unos lentes empañados. No vemos como debemos ver. No me veo a mí mismo como me debo ver. Mis pecados se ven más pequeños. Mis debilidades pasan desapercibidas. Veo al otro mucho más pecador, ¿cierto? En comparación conmigo. Sus pecados son intolerables. Sus debilidades son inaceptables versus las mías. Veo la realidad toda contaminada y deformada por el pecado. El pecado nos lleva a juzgar implacablemente al otro, hermanos. Nos lleva a hacer listas de pecados, nos lleva a tener una hoja de vida del otro, de nuestro cónyuge. ¿Y sabe de quién es ese trabajo, hermanos? Del diablo, el acusador. Diabolos significa calumniador, acusador. La idea es de una contraparte en el juicio, como un fiscal que me está acusando de mi pecado. Y aquel que hace listas y guarda la hoja de vida de los pecados del otro, lo que está haciendo es ese trabajo. Y podemos escuchar al diablo susurrándole al oído: se te olvidó poner este pecado, anótalo. Se te olvidó cuando se cayó aquí, cuando hizo esto, agrega esto también. Y como decía el pastor Pablo, desenterramos los pecados que Dios dejó en el fondo del mar y los traemos a la vista para enrostrarlos a nuestro cónyuge. Hermanos, la oración modelo, el Padre Nuestro, dice: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y Jesús aclara: si ustedes no perdonan a su prójimo sus pecados, tampoco el Padre les perdonará. Como ese deudor al que le fue perdonada una deuda eterna, pero él no quiso perdonar una deuda temporal menor a su consiervo, que también fue mencionado en el mensaje anterior. Nosotros que fuimos liberados de nuestras cadenas eternas, queremos mantener en la jaula no a nuestro enemigo, a nuestro cónyuge. Quizá podríamos entenderlo a nuestro peor enemigo, aunque estaría mal igual. Pero a nuestro cónyuge, hermanos, con quien somos una sola carne, a quien prometimos amar y respetar en salud y enfermedad. No, que se quede ahí. Que pague. Recuerda lo que hiciste. Hermanos, el pecado nos lleva a instrumentalizar al otro. O es un vehículo para hacer lo que yo quiero, o es un obstáculo que no me deja hacer lo que yo quiero. O es una cosa o la otra. O es un medio para mí, o es un obstáculo. Y ahí se dan los problemas, los choques, los conflictos. Es que ella es como esos jugadores o esas personas que dicen: yo habría sido un jugador de fútbol de la Universidad de Chile, el mejor equipo que hay en este país, pero me lesioné de la rodilla cuando tenía 12 años. Si no hubiera sido por esa lesión de la rodilla, yo habría sido el mejor delantero del campeonato nacional. Era una promesa. Bueno, algunos se refieren así a su cónyuge: si no hubiera sido por ella o por él, yo sería un esposo espectacular. Pero no me pueden pedir que yo haga esto, que yo viva así, si tengo que vivirlo con ella o con él. Es como una lesión permanente en mi vida. Hermanos, todos estos problemas reflejan finalmente qué es lo que adora nuestro corazón. Porque todos adoramos algo, fuimos creados para adorar. Y siempre estamos poniendo algo frente a nosotros para rendirle culto.
La pregunta es si lo estamos haciendo con el Dios vivo y verdadero o con cualquier otra cosa creada. Si es Dios o un ídolo. Y los problemas matrimoniales van a reflejar dónde está el Dios de ese matrimonio. ¿Con qué ídolos está luchando ese matrimonio? ¿Con el ídolo del éxito personal? ¿Con el ídolo del placer, de la comodidad, de la codicia? ¿Con el ídolo de la familia perfecta? ¿Con qué ídolo estás luchando tú? Una de las cosas que refleja más fielmente cuál es el ídolo con el que estás luchando es ¿por qué te enojas? ¿Qué cosas te irritan? ¿Qué cosas te sacan de tus casillas? ¿Te parecen inaceptables? ¿Cuántos de tus enojos esta última semana fueron porque Dios no era honrado como debía serlo? ¿Cuántos de tus enojos fueron porque tu familia no está viviendo para Dios como debería vivir? Versus cuántos de tus enojos fueron porque no se hizo lo que tú querías o se arruinaron tus planes, tu agenda, tus proyectos, tus deseos. Porque tus hijos no andan como tú quieres que anden. Porque tus hijos son una molestia en un momento dado para ti, porque quieres hacer otra cosa, o porque quieres distraerte, o porque estás cansado, o porque tu esposo o tu esposa no te respondió como tú querías y tú fuiste ofendido. Tú fuiste deshonrado. ¿Cómo te atreves a mí a tratarme de esa manera? Yo. El pecado es esencialmente egoísta. Destructivo, hermanos. Por eso la desilusión es cosa de tiempo, hermanos. Pero para los incrédulos la desilusión es el colapso de su mundo. Cuando llega este momento en que sus expectativas chocan con la realidad, se viene su mundo abajo y es el comienzo del desamor. Ya no siento como antes, ya no es lo mismo. No es lo que esperaba, yo pensé que iba a ser distinto. Quizá hay otra persona que me hace sentir mejor, que me hace realizarme. Para los incrédulos, la desilusión es el comienzo de la separación. Para los creyentes es el fin de nosotros mismos, hermanos. Y la desilusión también debemos verla como una misericordia de Dios. Porque estamos viendo la diferencia que hay entre lo que somos y lo que deberíamos ser. La pregunta es, ¿vamos a ir al lugar adecuado para encontrar ayuda? ¿Al único lugar donde podemos recibir la gracia para salir del problema? ¿O nos vamos a dejar destruir por ese problema, por ese pecado? Para los creyentes la desilusión es una hermosa oportunidad de refugiarse en la gracia de Dios. Es un proceso doloroso, hermanos. Duele ver cómo tus sueños se rompen como vasos de vidrio en el suelo. Pero es un dolor necesario porque no estamos llamados a que se cumplan nuestros sueños en este mundo, sino a que se haga la voluntad de Dios. Hermanos, si tú has sentido o estás sintiendo que tu matrimonio no es lo que debería ser, bienvenido al club. Todos debemos llegar a ese punto en algún momento. Todos debemos llegar al fin de nosotros mismos, a la muerte de nuestro sueño, para abrazar la voluntad de Dios en nuestra vida, para celebrar su soberanía, su providencia en nuestra vida. Hermanos, la otra vez escuchaba a un predicador que decía, hablando de ese texto, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y decía, bueno, ¿cuál fue la diferencia entre la vida de Jacob y la vida de Esaú? Es que Dios dejó a Esaú ser Esaú. Esaú fue lo que él quiso, hizo lo que quiso, vivió como quiso, no fue estorbado en su pecado. Pero Dios trató con Jacob, hermanos, y lo hizo morder polvo, hermanos. Lo hizo realmente llegar al límite, al fin de sí mismo. Él era un engañador y fue engañado de la forma más cruda posible. Luchó con Dios y terminó cojeando toda su vida. La lucha con Dios dejó marcas en él, pero a Jacob
amó Dios y a Esaú aborreció. Y en esa desilusión de nuestro matrimonio vemos el trato de Dios con nosotros. Vemos el espacio para la gracia. Si fuéramos perfectos no habría necesidad de gracia, hermanos. Pero en ese espacio, en esa brecha entre lo que soy y lo que debería ser, ahí vemos la necesidad de la gracia de Dios. Y la desilusión, hermanos, no es el comienzo del desamor para nosotros, sino que es donde vemos la necesidad de amar verdaderamente. El otro no es lo que debería ser, te desilusionó, no era lo que esperabas, bueno, fuiste amado por gracia, tú debes amar por gracia. Cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos. ¿No debes amar tú también por gracia? Debe haber un cambio de lógica, hermanos. Ya hay un punto en tu matrimonio en que el romance no es suficiente, no resiste, hermanos. Las mariposas en el estómago dan paso a un aceite hirviendo de ira o de indignación, o dan paso a un pantano de la desilusión. Y ahí no basta el romance, hermanos. Necesitamos mucho más que eso. Necesitamos la gracia de Dios obrando en nuestra vida. Y a veces, hermanos, tenemos el pensamiento en compartimentos. Es como, bueno, yo entiendo esto de la salvación, pero en mi vida matrimonial sigo viviendo como siempre he vivido. No, el Evangelio debe llegar a impregnar tu matrimonio. Bueno, me molestan porque a veces digo ejemplos de la vida de campo ahora, pero lo voy a hacer. Hay unas máquinas desmalezadoras y bueno, otro tipo de máquinas que funcionan con una mezcla de gasolina y aceite, un aceite especial. Y debe estar esa mezcla. Pero esa mezcla no tiende a que los componentes se impregnen el uno del otro, sino que tiende a quedarse separada. Entonces uno tiene que asegurarse de que se mezclen. Y si no se mezclan adecuadamente, no va a funcionar bien la máquina. Se puede echar a perder, obviamente. Bueno, y a veces eso pasa con el Evangelio en nuestra vida. Bueno, somos expuestos al Evangelio, lo recibimos de alguna forma, pero no se ha impregnado, no se ha hecho esa mezcla donde el Evangelio ya entra a todo lo que somos y nos cambia. Cambia nuestro color, cambia nuestra apariencia, cambia todo lo que somos. A veces está como un agregado nomás, como un plus. Debe producirse esa mezcla. Obviamente donde el Evangelio es lo que nos impacta y nos cambia. Debemos pasar de un matrimonio que busca la felicidad simplemente como lo hace el mundo, a un matrimonio que busca la santidad. Y no es que en ese sentido los dos van a estar con el ceño fruncido infelices, sino que van a encontrar la felicidad como consecuencia de la santidad. Pero si ponemos la felicidad tirando el carro, ninguno de los dos va a ser feliz. Se van a destruir. Debemos pasar de un matrimonio que busca nuestra comodidad a un matrimonio que busca la transformación. Y la transformación es incómoda, hermanos. Es incómodo hablar del otro, de su pecado y del propio pecado. Es incómodo confesar lo que hemos hecho mal, nuestras debilidades. Es incómodo revelarse vulnerable ante el otro. Es incómodo reconocer que nos falta, pero es la única forma de ser transformados, hermanos. Y por eso no debemos quedarnos ahí, sino que ir a la esperanza transformadora, hermanos. Como último punto. El Evangelio, hermanos, es el único escape a la desilusión del pecado. Esa desilusión que es inevitable. La única salida es el Evangelio. Dice, uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Hermanos, estamos llamados a vivir en la lógica del Evangelio.
Ya no vivimos para nosotros, dice, para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no vivimos para nosotros. Y eso incluye tu matrimonio. Tu matrimonio no se trata de ti. No es tu propiedad, no es para ti, no es para satisfacerte a ti, para realizarte a ti en primer lugar. Es para Cristo, como todo en tu vida. Tu matrimonio no se trata de ti, sino de aquel que murió y resucitó por ti. La lógica del pecado era yo, mis deseos, mis gustos, mis necesidades, lo que yo quiero, lo que yo creo que es mejor. La lógica del Evangelio lleva todo eso a los pies de Cristo. Se trata de Él. Él es mi Señor, para Él vivimos. Para Él somos. A Él le pertenecemos. Hermanos, el pecado es esperable. O sea, debemos esperar el pecado. Debemos, en nuestras expectativas, esperar el pecado, porque el otro es pecador, y yo también. No significa que lo buscamos, ni lo deseamos. Pero tristemente en este mundo, mientras estemos de este lado de la gloria, vamos a caer. Pero no debemos quedarnos en esperar el pecado, hermanos, sino que también esperar la provisión de gracia que Dios nos da. Para poder ir creciendo en santidad, para poder ir restaurándonos. Hermanos, dice que Cristo no solo murió por nosotros, no solo murió por tus pecados, sino que también resucitó por nosotros. Y Pablo, el apóstol, dice que esa resurrección es un poder, el poder de la resurrección. Es el poder de la vida obrando en nosotros. No solo tus pecados fueron pagados allí en la cruz, en el madero. No solo se anuló la condena en tu contra, sino que con la resurrección el Señor te da vida. Y esa vida incluye la gracia para andar en su palabra. Tú no estás abandonado a tu debilidad. No estás desamparado a tu pecado. El Señor nos da la provisión de gracia para poder vivir de acuerdo a sus mandamientos, para poder andar en su amor. Por tanto, claro, somos pecadores, esperamos que haya pecado todavía, tristemente, sí, pero debemos esperar también esa provisión, debemos pedirla activamente. Recuerden lo que aprendíamos en el Sermón del Monte: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Es una promesa. Si tú buscas de Dios la gracia, Dios promete que la vas a recibir. El problema es que no la buscamos. No tenemos porque no pedimos. Preferimos quejarnos, es más cómodo. Es más cómodo quejarse de que el otro cayó otra vez en lo mismo, que doblar nuestra rodilla y decir: Señor, por favor, ayúdanos. Señor, dame paciencia. Señor, ayúdame a ver mi propio pecado. Señor, obra en el corazón de mi esposo, de mi esposa. Es mucho más cómodo quedarse en el descontento, en la queja, en el enojo. Hermanos, somos nueva creación, nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Cuando la Biblia habla del viejo hombre, no se refiere solo a lo que usted era antes de su conversión. Incluye eso, pero no es solo eso. Es la humanidad caída en pecado, en Adán, perdida en pecado, impotente, destinada solo a hacer lo malo y ser condenada por su pecado. Ese es el viejo hombre, nuestra humanidad corrompida. Pero nos dice: vístanse del nuevo hombre, que es creado a la imagen de Cristo en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4. No debemos quedarnos en darnos cuenta que hay un viejo hombre, sino que debemos buscar vestirnos del nuevo. Pero fíjense que la Biblia no dice, y acá no dice: si ustedes hacen esto, esto y esto, serán nueva creación. Dice: el que está en Cristo, nueva criatura, es hoy. Hoy ya hemos sido transformados, estamos siendo transformados y seremos completamente transformados a la imagen de Cristo. Pero hay un serio problema cuando dejamos de ver esa obra transformadora de Dios y simplemente nos resignamos al pecado nuestro y de nuestro cónyuge. Y hacemos un pacto de convivencia: bueno, vamos a vivir así.
es lo que logramos hacer nomás. Será lo que pudimos ser nomás. Esto fue. No, hermano, no estamos llamados a quedarnos ahí, sino a seguir buscando esa gracia transformadora. Hermanos, este evangelio debe impactar todas nuestras relaciones. Dice, si a alguien conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Si a alguien conocimos según el viejo hombre, en esa lógica caída, donde domina el orgullo, el deseo de controlar al otro, de usarlo para mi beneficio y de desecharlo cuando no me sirve, en esa lógica de la autodestrucción y de la destrucción del otro, esa lógica del viejo hombre debe quedar atrás y dar paso a esa nueva lógica del evangelio. Ya no nos relacionamos como cuando no teníamos a Cristo. Ya no vivimos según la carne, somos nueva creación. Y eso en el primer lugar donde se debe ver es en el matrimonio, la relación más intensa que usted va a experimentar en esta vida. Con nadie más, como decíamos, usted se relaciona así. Por tanto, hermanos, dice a continuación el texto, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Glorioso, hermanos. ¿Cuántas veces vemos esto directamente relacionado al matrimonio? Creo que no meditamos lo suficiente en cómo este precioso evangelio impacta en nuestro matrimonio. Y cuando dice acá, nos dio el ministerio de la reconciliación, al menos yo debo confesar que lo primero que he pensado es, tengo que predicarle a las personas que no conocen a Cristo. Tengo que decirles, Cristo murió para que nosotros fuéramos reconciliados con el Padre, conviértanse a Cristo. Bueno, el primer lugar donde se debe ver este ministerio de la reconciliación es en tu matrimonio, en tu casa. Significa, hermanos, que en primer lugar debemos estar en paz con Dios y solo estando en paz con Dios vamos a poder estar en paz el uno con el otro. El matrimonio se restaura primero verticalmente para luego ver las consecuencias horizontalmente. Primero nuestra relación con Dios, luego eso va a empapar la relación con nuestro cónyuge. El arrepentimiento no es el último recurso cuando las cosas van mal, sino un estilo de vida, hermanos. Un estilo de vida de dar gracia, así como yo la recibí de Cristo. Y también de recibirla porque yo obviamente peco, me equivoco. Esa misma gracia que yo debo demostrar, la voy a tener que recibir. Hermano, basta unas horas de casado para que usted se dé cuenta de esto. Necesitas dar gracia y recibir gracia constantemente. Bienaventurados los pacificadores. ¿Dónde se muestra eso en primer lugar? En el matrimonio. Este ministerio de la reconciliación, hermanos. Hermanos, el tener este ministerio de la reconciliación como cristianos, y si lo aplicamos al matrimonio, implica que debemos llevarnos el uno al otro a la cruz. Estamos para llevarnos el uno al otro a la cruz. Ante las debilidades del otro, ante las caídas del otro, ante los pecados pasados o la vida pasada del otro. Nuestra función es llevar al otro a la cruz. Ser embajadores de la reconciliación. Reconcíliate con Dios, amado esposo, amada esposa. Ve lo que Cristo hizo allí muriendo para que tú puedas estar en paz con Dios. Si te molesta el pecado de tu cónyuge, que no sea porque está entorpeciendo tus planes o tus gustos, sino porque Dios debería ser honrado y porque tu cónyuge no está viviendo como debería vivir para el Señor. Y eso va a hacer mal a su vida y también a tu vida. La lógica del pecado nos lleva a ver las debilidades del otro como su problema. Su problema del que él es culpable y que a mí me hace mal, a mí me afecta. Pero esta lógica del Evangelio y este entendimiento bíblico del matrimonio nos lleva a ver que el problema y el pecado del otro es finalmente también mi problema, porque soy un solo ser con él.
Y juntos debemos ir a la cruz rogando la gracia de Dios para salir de esto. Y así las debilidades y los pecados del otro ya dejan de ser una oportunidad para el enojo y la queja y pasan a ser una oportunidad para servir a Cristo y servir a mi cónyuge, llevándolo a la cruz. Debe haber entonces una cultura de confesión de pecados, hermanos. Hasta lo más pequeño, a veces una mala respuesta, hermanos. Los grandes conflictos se van haciendo de pequeños momentos. Varias malas respuestas, varios malos tratos, varias desconsideraciones, varios menosprecios van formando grandes conflictos, grandes caídas. Acostumbrémonos ante la más mínima mirada que no debió ser de enojo o ante una respuesta dura, perdóname amor, perdóname. No debí responder así. Perdóname, me enojé de más. Perdóname, me irrité porque no se hizo lo que yo quería. Me impacienté contigo, perdóname. Acostumbrémonos a esa cultura de la confesión y también del perdón. A este arrepentimiento como estilo de vida, a ser embajadores de la reconciliación primero con nuestro cónyuge. Porque hermanos, Dios, dice el versículo 18, esto procede de Dios, hermanos. Tú no buscaste a Dios, tú no te merecías ser perdonado por Dios. Tú no te ganaste la salvación. Todo esto procede de Dios. Dios te alcanzó cuando tú estabas huyendo de Él en tu pecado. Y por tanto tú debes vivir ahora toda tu vida reflejando esa gracia que recibiste. El amor de Cristo nos apremia. Es que ya esto ya no tiene vuelta. El amor de Cristo nos apremia. Es que usted no lo conoce, no la conoce. El amor de Cristo nos apremia. Es que no es lo que deberíamos ser. El amor de Cristo nos apremia. Nos obliga, nos impulsa. Sabiendo esto, que uno murió por todos. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esa salvación que nos ha derramado en Cristo, Señor, por habernos perdonado siendo nosotros indignos.